Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Centrum Católica, bienvenidos al webinar sobre la estrategia en la gerencia. Vamos a tener una media hora de un tema que realmente es fascinante, de un tema que sin lugar a dudas tiene que llamarnos a reflexión. Hoy día, si pensamos en cuáles serían los problemas más serios en la gerencia, yo creo que son dos. El primer problema en la gerencia es el cortoplacismo, o sea, solo miramos hasta acá. Y el segundo problema es el especialismo, solo miramos con un ancho de banda muy pequeño. Cortoplacistas, especialistas, eso hay que romperlo. Posiblemente uno de los grandes males del empresariado peruano está en esos dos grandes defectos, que yo le llamo los males endémicos. Y le llamo los males endémicos por una sencilla razón, porque sabemos que existen, sabemos que estamos mal y no queremos cambiar. Y ahí tenemos que romper un poco los paradigmas. Y la primera rotura del paradigma es, tenemos que pensar en un poco más allá, no acá, un poco más adelante. Y eso se llama pensamiento estratégico, donde tenemos nosotros una visión de largo plazo. Y tenemos que pensar y mirar con una apertura de óptica mucho más amplia. Y eso se llama el generalismo. Hoy día tenemos que saber de todo. Este mundo competitivo en el que vivimos nos lleva a nosotros a no solo saber de marketing, o solo saber de finanzas, o solo saber de operaciones, o solo saber de TI. No. Hoy día necesitamos gerentes que tengan una visión integral de los negocios, una visión global de los mismos y una visión sobre todo estratégica. Y eso es lo que diferencia al gerente del líder. El gerente cortoplacista de acciones operacionales. Necesitamos buenos gerentes, por cierto. El líder es largo plazo y de transformar las organizaciones. O sea, el concepto de estrategia en la gerencia implica liderazgo. Yo no puedo separar esas dos palabras. Los líderes son líderes porque tienen una mentalidad estratégica. Y vamos a ver un poco qué cosa es este tema de estrategia. El tema de estrategia nos lleva a nosotros a reflexionar qué quiero ser dentro de 5, 10 o 15 años. No es lo mismo el largo plazo para la industria petrolera, el largo plazo para la industria de comunicaciones o el largo plazo para una industria textil. Primer concepto de estrategia. El largo plazo depende de la industria y no como se pensaba que 5 años era largo plazo y 1 año era corto plazo. Eso no existe. Así no funcionan las cosas. El corto y el largo plazo dependen de la industria, donde nuestra empresa, nuestra organización, desarrolla sus actividades. ¿Y en qué se basa el concepto de estrategia? El concepto de estrategia se basa en saber cuál es mi situación presente, qué cosa soy yo hoy en día, tener una foto de mi organización hoy y proyectar una foto del futuro. ¿Qué quiero ser en 5, 10 o 15 años? Entonces, en ese momento ya comenzamos a pensar diferente. Ya comenzamos a pensar diferente porque estamos mirando el futuro. Uno dirá, pero en este país donde las cosas cambian, ¿para qué vamos a mirar el futuro si hay que resolver el día a día? Malo. Al contrario, donde las cosas cambian, tenemos que prepararnos mejor para el futuro. Si las cosas no cambiaran para nada, entonces todo sería igual de acá a 1, 5, 10 o 15 años. Entonces, el planeamiento estratégico es proyectar mi organización del presente, tomándole una fotografía a nuestra organización hoy y proyectando lo que quisiéramos de mi organización en el futuro. Y eso que transforma el presente en el futuro se llama planeamiento estratégico. Foto del presente, análisis, insumos, proceso estratégico, transformación, productos, ¿cuáles son los productos? Estrategias, ¿qué son las estrategias? Los caminos que nos llevan al futuro. Las estrategias son los caminos que nos llevan al futuro que yo desearía alcanzar. Y en ese sentido, vamos a ver un poquito este tema. ¿Qué cosa es la industria? Esto es industria.
Ustedes dirán, pero eso es una cosa, un garabato, usted me ha escrito una cosa que no tiene sentido. No, esto que ven ustedes en verde es la industria, o llamado sector industrial, que es un sinónimo, o sector, simple y llanamente. Las empresas solo funcionan en un solo sector. Una empresa de zapatos funciona en la industria de zapatos. Una empresa de chocolates funciona en la industria de chocolates. Una empresa de videocassettes o de juegos o de tecnología de información funciona en esa industria. O sea, yo juego el partido en una cancha, pero ese término partido me suena mal. No, es que la estrategia es un juego. Y un juego está basado en una teoría matemática. Tenemos que pensar que estrategia es la puesta de la teoría en juego en la vida real empresarial. Teoría de juego es una teoría matemática del más alto nivel. Si ustedes se acuerdan de una mente brillante de Forbes Nash, que diseñó todo el esquema de la teoría de juegos, eso llevado a la práctica en palabras muy simples se llama estrategia. Y el concepto de estrategia es tan antiguo que podemos remontarnos 2500 años atrás hasta Sun Tzu, y ya en esa época se hablaba de estrategia. ¿Y por qué no se habla de estrategia en las empresas? Gran problema. En las empresas recién en 1962 comienza a hablarse de estrategia. 1962, estoy hablando de 50 y tantos años atrás. Y la escuela de negocios de Harvard, el Harvard Business School, es la primera que lanza el concepto de estrategia empresarial. ¿Qué es la estrategia empresarial? Una teoría de juegos de suma no cero. Todos pueden ganar, todos pueden perder. La estrategia militar es una teoría de juegos de suma cero. Tú ganas, yo pierdo. O yo gano, tú pierdes. Entonces, en el mundo empresarial, tenemos que pensar en la teoría de juegos de suma no cero. Y eso sucede en el sector industrial. Yo le llamo al sector industrial la cancha de juego, donde los jugadores juegan un partido. Yo no puedo jugar un partido en dos canchas separadas. Ustedes podrán ver un equipo de fútbol. El equipo de fútbol juega en el Estadio Nacional de Lima, no puede jugar en el Estadio Monumental del Río Plate en Buenos Aires. Yo solo puedo jugar en un partido. Y tengo que saber qué jugadores están en esta cancha. Porque no me interesa otra cancha. Si yo estoy en la industria de chocolates, a mí no me interesa qué pasa en la industria de automóviles. No me interesa qué pasa en la industria de la alcachofa. No, a mí me interesa quiénes juegan en la industria de chocolate. ¿No? Y eso se llama sector industrial. Para que exista sector industrial se requieren tres condiciones. Si falta una de ellas, ya no hay industria. Primera condición, 2 o más organizaciones en esa cancha. Y digo organizaciones porque pueden ser empresas, pueden ser sectores industriales per se que también compiten entre sí, pueden ser países, pueden ser estados, regiones. Primera condición, 2 o más organizaciones. 2, industria poco atractiva. 1, monopolio, no hay industria. 5, la cosa es mejor. 10, mejor. Llego al extremo de lo que se llama la competencia perfecta. Segunda condición, que produzcan los mismos bienes y o servicios. Cuando hablo de productos me refiero a bienes y o servicios. Tienen que producir lo mismo. O pueden ser productos sustitutos, que también compiten. Y tercero y más importante para que haya industria, tiene que haber competencia. Si no hay competencia, no hay industria. Si no producen los mismos bienes y o servicios, no hay industria. Si no son 2 o más, no hay industria. Para que exista sector industrial, para que exista cancha de juego, tienen que haber esas tres condiciones. Primero, 2 o más organizaciones. Segundo, que produzcan los mismos bienes y o servicios. Y tercero, que compitan. Y como compitan, alguien tiene que ganar. Y como alguien tiene que ganar, tengo que tener estrategias. Porque las estrategias son los caminos que me van a hacer que yo le gane a los otros. Y para que yo sepa qué es estrategia, tengo que pensar primero qué soy hoy día. Luego doy un ejemplo muy simple. Una persona tiene un hijo de 12 años. El hijo de 12 años le dice: papá, voy a competir en el campeonato de atletismo de mi colegio. Porque bueno, hijito, 12 años y vas a competir en el campeonato de atletismo, estupendo. Toda la familia va a ver competir al muchacho a los 12 años a correr 100 metros planos, a carga.
Uno piensa 100 metros planos, piensa en Usain Bolt, piensa en 9.6 o por ahí, o piensa por lo menos en 10 segundos. Y de repente el muchacho corre y hace 10.5. Foto de hoy día. 10.5 segundos, 12 años de edad, 100 metros planos. Lo primero que los padres tienen que pensar, visión estratégica, yo quiero que mi hijo sea campeón olímpico. Maravilloso. Ya tenemos la foto de hoy. Sabemos que es un muchacho de 12 años, un muchacho fuerte, que ha corrido 100 metros planos en 10.5 a los 12 años. Y que de alguna manera tiene pues todo el potencial para ser campeón olímpico en 2020 de repente. Entonces yo proyecto una visión al 2020 porque la foto de hoy es esta. Situación presente, hoy día mi hijo a los 12 años hace 100 metros planos en 10.5. ¿Cuál es mi interés? Que sea campeón olímpico. Y eso se llama foto del futuro. La foto del futuro se traslada a una visión. Si yo quiero definir visión, visión es la foto del futuro deseado. 8 años, 2020, no puede ser para las siguientes Olimpiadas, el muchacho tiene 12 años, en las siguientes Olimpiadas que van a ser pues en Río de Janeiro, ¿no? Si mal no me equivoco es el 2016, muy chico, tendrá solo 14 años, pero el 2020 ya tiene 18 años, ya puede ser campeón olímpico. O de repente, si no es el 2020, será el 2024. Entonces me trazo una visión al 2020. Y la visión del 2020 es campeón olímpico en las Olimpiadas, que donde sea en ese año el campeonato olímpico. Entonces ya tengo la foto de hoy, ya tengo la foto del futuro. La foto de hoy me da ciertos intereses. Uy, caramba, ya. ¿Qué me interesa que mi hijo estudie en el colegio, que siga estudiando en la universidad? No, yo lo que quiero es ser campeón olímpico. Necesito desarrollar estrategias. Porque sin estrategias no voy a ser campeón olímpico. Y eso es lo que no tenemos en las organizaciones. Por eso nuestro deporte no anda bien. No quiero criticar al deporte, que tanto quiero. Pero no hay planeamiento estratégico. No solo en el deporte, no lo hay en la educación, no lo hay en la salud. No hay en una serie de sectores industriales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Desarrollar estrategias. Si el deporte hoy día es así, yo quiero del deporte sea así. Bueno, ustedes dirán, pero necesito recursos, es cierto. Pero los recursos más importantes son los recursos humanos. Necesito buenos entrenadores, necesito buenos fisioterapistas, buenos kinesiólogos, buenos psicólogos, ¿no? Y estoy seguro que cualquier organización que quiera promocionar a este muchacho de 12 años, lo va a hacer y va a poner todos los recursos necesarios para que ese muchacho llegue, porque también le conviene a esa organización que está financiando. Existen fuentes de financiamiento para hacer planeamientos estratégicos, hay que saber buscarlas, pero para saber buscarlas hay que presentar un plan estratégico que sea coherente, consistente, metodológicamente desarrollado, y no cosas que caen del cielo. Así no es la cosa. Entonces ya tengo la foto de hoy. Ya tengo la foto de hoy, este es mi presente. Le voy a llamar entorno, que es una palabra que no existe en el castellano, porque el entorno, lo que está afuera, el entorno, lo que está adentro, por poner un nombre. Ya tengo mi situación deseada futura, ser campeón olímpico el 2020, y trazo mis objetivos de largo plazo. Y esos objetivos de largo plazo me van a llevar a las estrategias, que vamos a ver qué cosa es estrategia. Pero primero veamos qué pasa en el entorno. Yo no estoy solo en el mundo. El entorno influencia al sector industrial y lo influencia de 5 maneras. Políticamente primero, económicamente segundo, socialmente tercero, tecnológicamente cuarto y ecológicamente quinto. Primer análisis que voy a hacer es el análisis del entorno. El análisis del entorno me lleva a que el sector industrial está influenciado por leyes, por regulaciones, por aspectos políticos, gubernamentales, legales. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Necesito otros? El entorno está influenciado por lo económico, recursos necesarios, recursos financieros. Está influenciado por el aspecto social, ingreso per cápita, poder adquisitivo. Está influenciado por el entorno tecnológico, cómo estamos en tecnología. Y no pensemos en tecnología solamente en cohetes a la luna. Tecnología es manejar, pues, tecnologías deportivas,
Tecnologías en agricultura es manejar aspectos genéticos, fertilizantes, cultivos. Tecnología tiene muchas acepciones que tenemos que verlas en el contexto global. Y quinto, ecológico. Yo no puedo hacer cosas que dañen la ecología. Sería una barbaridad. Yo no puedo esperar de que alguna estrategia que desarrolle afecte pues, lo ecológico. Entonces el análisis PESTE, porque se llama político, económico, social, tecnológico, ecológico, me da las oportunidades y amenazas que el entorno me presenta. Oportunidades que tengo que aprovechar, amenazas que tengo que contrarrestar, porque eso es lo que maneja un buen estratega. ¿Qué oportunidades me ofrece el entorno? ¿Cómo le saco provecho? ¿Qué amenazas de alguna manera me pueden afectar y cómo las neutralizo? Eso se llama el análisis del entorno. Y al costado tenemos el análisis del entorno. ¿Qué pasa adentro? Y eso se llama el análisis AMOFIT. AMOFIT viene de administración, marketing, operaciones, finanzas, recursos humanos, informática, tecnología. Y eso me va a encontrar las fortalezas y debilidades. Entonces, finalmente, yo voy a contrastar mis fortalezas y debilidades, que son aspectos que puedo controlar, con las oportunidades y amenazas que el entorno me ofrece que yo no puedo controlar. Eso se llama la matriz FODA. Como cruzo fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para sacar las estrategias que son los caminos para que este muchacho sea campeón olímpico. Tendré que conseguir entrenadores, psicólogos, ¿no? Kinesiólogos, médicos, especialistas. Tendré que conseguir pues que el muchacho tenga un plan de programación de actividades, buscar que sea campeón sudamericano, después campeón panamericano, después compita pues en olimpiadas o en campeonatos mundiales para llegar a la olimpiada. Programas. Tercero, necesito pues fuente de financiamiento. Hay que tocarle la puerta pues a Nike, hay que tocarle la puerta a Adidas, hay que tocarle la puerta a las grandes compañías que de alguna manera lo van a financiar, ¿no? Cuando el vóley estaba en su apogeo, ahora por suerte está regresando, ASICS, era una compañía japonesa, cubría todo. Yo he estado relacionado con el vóley muchos años, desde los años 80, donde salimos segundo puesto en el Mundial de Mayores, de Lima, en el Coliseo Mauta. Segundo puesto, China nos ganó en la final, con pena. En el 88 perdimos la medalla de oro en las Olimpiadas de Seúl con Rusia. Pero en ese momento, pues, teníamos las puertas abiertas, porque teníamos un plan estratégico. Estamos hablando de 30 años atrás, damas y caballeros. ¿Por qué no regresamos ahora a hacer planes estratégicos? Y tenemos que tener en cuenta que con un plan estratégico yo convenzo a cualquier inversionista, convenzo a cualquier persona que desea invertir en nosotros. ¿Ustedes creen que Usain Bolt, cuando se pone un simbolito, lo que cuesta y lo que genera? En esa época la selección tenía ASICS acá, y todo el mundo quería tener zapatillas ASICS, todo el mundo compraba pelotas ASICS, porque era un símbolo de triunfo, un símbolo ganador, y la estrategia busca eso, ganar en esa cancha que se llama sector industrial. Muy bien, tenemos la situación actual, tenemos la situación futura, tengo mis objetivos de largo plazo perfectamente definidos, entonces ahora voy a ver quiénes son los jugadores que están en esta cancha. En esta cancha hay una serie de jugadores que también quieren ganar, porque los jugadores que juegan un partido lo juegan para ganar. Y ahí comenzamos a ver nosotros, primero que nada, tener una misión. La misión va a ser el motor impulsor que nos lleve de la situación presente a la situación futura. Tenemos que tener valores y código de ética, pues tenemos que actuar con ética, con legalidad, no podemos actuar violando principios, tenemos que actuar pues honestamente, tenemos que competir lealmente, no como muchos compiten deshonesta y deslealmente. Y eso nos lleva a nosotros a trabajar aspectos muy interesantes. Arriba lo pongo. La brújula del planeamiento estratégico es la visión número 1, la misión número 2, los valores número 3 y el código de ética número 4. Eso va a marcar todo mi accionar. Y el accionar tengo que seguirlo con esos lineamientos porque de alguna manera todos los que actuemos en este sector industrial debemos regirnos por estos aspectos. ¿Qué viene más adelante? Dentro de un sector hay varios mercados. No confundan sector con mercado. Dentro de un sector pueden haber varios mercados. Procter & Gamble, compañía que fabrica detergentes. Usted dice, ¿por qué en el sector industrial de detergentes
Procter & Gamble tiene Ariel, tiene Ace, tiene Napancha, porque con la misma industria, en la misma cancha, juega con diferentes productos para los diferentes mercados que pueden haber. Mercados donde se transacciona los bienes y servicios. No confundir mercado con industria. En una industria pueden haber uno o más mercados. Jugadores. El primer jugador y más importante de todos son los competidores. Los competidores quieren ganar. Entonces yo tengo que conocerlos. Y ese muchacho que va a trabajar esta distancia va a ver quiénes corren 100 metros en Sudamérica, quiénes corren 100 metros en Norteamérica, va a ver quiénes corren 100 metros en Europa y en el mundo, y va a analizar a los competidores. Y el tercer análisis que se hace es el análisis de la competencia. Primer análisis, análisis del entorno. ¿Cómo me influencia el PST y para obtener las oportunidades y amenazas? ¿Cómo me influencia el entorno con el AMOFIT para encontrar las fortalezas y debilidades? Y luego, ¿cómo analizo a los competidores con las 5 fuerzas de Porter? Proveedores, competidores, clientes, consumidores, entrantes y sustitutos. Que acá vienen. Clientes y consumidores. ¿Quiénes van a comprar mis productos, bienes o servicios? ¿A quiénes yo me debo en este sector industrial? Yo tengo que conocer perfectamente a mis clientes. Pero a los clientes los puedo detectar fácilmente. Muchas veces a los competidores no. Y posiblemente uno de los análisis más difíciles que hay en un plan estratégico es conocer quiénes son mis competidores. Porque la competencia hoy día es global. Tenemos que pensar nosotros que esta industria, este sector industrial no es local, este sector industrial es global. Y el competidor está en todas partes. Hoy día tengo competidores virtuales que no lo veo. Competidores que están trabajando en e-business, en e-commerce. No los conozco. Pero tengo que saber por lo menos dónde están algunos de ellos. Mis clientes y consumidores son el segundo grupo de jugadores. El tercer grupo de jugadores son los proveedores, que me proveen a mí, pero también proveen a los competidores y de repente también proveen a los clientes y consumidores. Y el otro grupo importante son los complementadores. Un complementador es aquel que hace bienes y servicios que hacen más atractivos los míos, pero que no compiten con los míos. Entonces, con todos estos jugadores en la cancha, comienzo a jugar el partido. Y hay un jugador más, que yo no lo pongo casi siempre, que es el gobierno. El gobierno es un jugador más. El gobierno es un jugador que preocupa, porque muchas veces mete a jugar el partido, ¿no? Lo estamos viendo con Petroperú hoy día, que quiere entrar a jugar el partido. ¿Está bien o está mal? Lo dejo a criterio de ustedes. En la economía de libre mercado, en una economía donde dejemos que la oferta y la demanda manejen los precios, no pueden haber jugadores que tienen la sartén por el mango. Pero es un jugador más que hay que tomarlo en cuenta, y no tomarlo en cuenta sería bastante ingenuo. Es importante el gobierno. Vemos más adelante las estrategias. Esos caminos que ustedes han visto acá, camino 1, entrenador, kinesiólogo, médico, camino 2, competencias internacionales, camino 3, financiamientos, se llaman estrategias. La estrategia 1, la estrategia 2, la estrategia 3. Puede ser 4, puede ser 5, puede ser 10. ¿Y qué es una estrategia? Un camino. Así de simple. El camino que me lleva de la posición presente hoy a la posición futura deseada. Eso es lo que es estrategia. Entonces, para haber hecho un análisis estratégico, tengo que haber hecho 3 análisis. El análisis del entorno, el análisis del entorno y el análisis de la competencia. Y eso me decide qué estrategias debo yo plantear para intentar ir del presente al futuro deseado. Es interesante ver las políticas. Las políticas son los caminos de actuación. Yo debo trabajar con políticas de calidad, inventarios, políticas tecnológicas, que de alguna manera me den los lineamientos para que las estrategias estén encauzadas dentro de un camino, dentro de un riel. Pero esas políticas se derivan de los valores. Yo no puedo tener contradicción en mis políticas con relación a los valores, porque entraría en conflicto. En ese sentido, las políticas de alguna manera nos dan los lineamientos, lo que se llama simplemente las reglas del juego. ¿Qué otra cosa es importante acá? Los objetivos de corto plazo. No hay más que largo y corto plazo. Muchos hablan de mediano plazo, eso no existe. Muchos hablan podemos hablar de quinto plazo, sexto plazo, no hay. Acá hay corto y largo.
Si la industria de hidrocarburos tiene un largo plazo de 30 años, su corto plazo va a ser cada 5. Si la industria textil tiene 5 años, su corto plazo va a ser 1 año. Entonces, para obtener un objetivo de 5 años, necesito 5 objetivos de 1 año. Entonces, el largo y corto plazo dependen del sector industrial. Y el sector industrial puede llevarme a largos plazos de 30 años, y eso tengo que saber manejarlo igualmente. No es lo mismo la industria automotriz que la industria del gas natural, que la industria textil, que la industria de chocolates, y eso nos va poniendo toda la cancha acá. Y esa cancha nos lleva a que necesito recursos. Necesito recursos. Hay 7 tipos de recursos. Mano de obra, personas, materiales, directos e indirectos, máquinas, activos fijos productivos, mentalidad, medio ambiente, moneda y métodos, procedimientos y sistemas. No se piense que recursos es solamente dinero. Y para ello necesito una estructura organizacional. Yo tengo que montar todo un equipo de gente que ayude a este muchacho a ser campeón olímpico, y necesitaré pues contadores, necesitaré marqueteros, necesitaré pues financistas, necesitaré pues todo el equipo médico, todo el equipo técnico de manejo de atletismo. Estructura sigue la estrategia. Yo no puedo implementar una estrategia nueva con una estructura organizacional antigua. Esa es la cancha. Acá estamos jugando el partido, todos queremos ganar y el principal que debe ganar soy yo. Si yo manejo esto que han visto ustedes ahí y le doy orden, sale el modelo secuencial que yo propongo en mi libro El proceso estratégico. En su segunda edición, no quiero hacer un comercial ni un marketing de mi libro, pero esto mismo que vemos acá, lo vemos ahora acá. De la situación actual establezco la visión y misión, análisis del entorno, análisis del entorno, análisis de la competencia, objetivos de largo plazo, proceso estratégico, matrices FODA, PIEA, BCG, IEGE, estrategias que me llevan a los objetivos de corto plazo, implementación de una estructura, política, recursos, responsabilidad social, llevo a la situación futura esperada y entro a un análisis de competitividad. ¿Qué es administración estratégica? Es un proceso. ¿Qué es un proceso? Ahí lo tiene. Un proceso que convierte los insumos que vemos acá, que son 6, en estrategias que son los caminos o los productos que me llevan a la situación futura deseada. ¿Qué es administración estratégica? Un proceso por el cual una organización formula objetivos, las estrategias son los medios para alcanzar los fines, estos son los caminos a conseguir los objetivos. ¿Para qué hago un plan estratégico? Para desarrollar un concepto de negocio, para formar una visión hacia la cual dirigir mi organización, para trasladarlo esto a una misión con objetivo de desempeño específico, para modelar las estrategias que son los caminos para alcanzar esta visión, ejecutar las estrategias y después revisarlas y controlarlas, para lo cual tenemos el Balance Scorecard, que es el tablero de control. El tablero de control no es una herramienta de planeamiento estratégico como muchos equivocadamente consideran. El Balance Scorecard es una herramienta única y exclusivamente de control. Y eso tenemos que tener muy claro, que se necesita acá, porque todas estas rayas punteadas que ustedes ven aquí, el control. El control abarca todo, no se hace al final del proceso estratégico, se hace en todo momento. Entonces, en un proceso estratégico tengo planeamiento, tengo implementación y tengo control. Planeamiento primero, implementación después y el control en todo momento. Y eso nos lleva a la parte final de la charla de hoy día. ¿Para qué hago estrategia? Hago estrategia primero para establecer dirección, para que toda mi organización sepa que vamos hacia allá. ¿Para qué hago estrategia? Para enfocar el esfuerzo de todos los recursos de la organización para ser mejores. Nadie hace un plan estratégico y lo ejecuta para ser peor. Todo el mundo lo hace para ser mejor. Tercero, define la estructura organizacional, que muchas veces no sabemos ni cómo constituirla. Las estructuras nacen del plan estratégico. Y por último, provee consistencia a que todos en una organización toquemos con la misma batuta y los músicos no desentonen. Y eso es planeamiento estratégico. He querido en los 30 minutos exactos, porque acaba de ser las 9 en punto,
transmitirle a ustedes este concepto de lo que es el plan estratégico y de por qué la estrategia es importante en la gerencia. Tenemos que romper el cortoplacismo y tenemos que romper el especialismo. Tenemos que tener una visión de largo plazo y tenemos que tener una visión de 360 grados porque estamos en un mundo global altamente competitivo. Espero sus preguntas y muchas gracias. Muy bien, tenemos una serie de preguntas que han comenzado a llegar. Hay una primera pregunta del señor Rafael Medina, que me dice: ¿cómo establecer el punto medio entre plantear un plan estratégico sin incluir demasiados procesos administrativos? Una pregunta interesante. Yo quisiera diferenciar lo que es estrategia de lo que es operacional, ¿no? Cuando uno termina de hacer un plan estratégico, ya tiene lo que hemos visto en la conferencia de hoy, ese plan estratégico lo llevo a transformar en planes operacionales. Se piensa siempre y se confunde lo que es un plan estratégico de un plan operacional. El plan estratégico es el insumo para que se convierta esto en planes operacionales. En ese momento ya yo llevo a los procesos que menciona el señor Medina, y realmente pueden ser muchos, ¿no? Tampoco no hay que tener temor en la transformación de los planes estratégicos en planes operacionales, porque ellos de alguna manera los voy a ejecutar y está todo el equipo de la organización listo para llevarlo a cabo. Entonces muchas veces uno dice, no lo hago porque de alguna manera voy a tener muchos procesos administrativos. No, piensen que estamos hablando en macro. Muchas veces uno dice, voy a hacer una estrategia de reducir costos. Esa no es estrategia, es operacional. Uno dice, voy a hacer una estrategia de manejar mejor mis inventarios. Eso no es estratégico, es operacional. Lo operacional hay que hacerlo bien. El gerente es operacional, el estratega es largo plazo y lógicamente ve las cosas con una proyección de futuro mucho mayor. Hay otra pregunta, dice, ¿cómo planteamos OLP, objetivo de largo plazo, en servicios educativos para posgrado? Bueno, posiblemente la educación es el área donde podamos necesitar más trabajo de planeamiento estratégico. Nosotros hemos terminado de hacer un planeamiento estratégico para todo el sector educativo. Está un libro que creo que es un buen documento de trabajo, ha tenido más de un año de realizarse, y con 7 partes. El plan estratégico educativo tiene 7 partes: educación escolar pública, educación escolar privada, educación universitaria pública, educación universitaria privada, tecnológica y de alguna manera posgrado público y posgrado privado. Ahora, en la educación de posgrado creo que por suerte es una de las que mejor está caminando. Posiblemente la escolar sea la que necesite más trabajo, y sobre todo la escolar pública. En el posgrado hay muchas escuelas de buen nivel. Tenemos escuelas extranjeras también en el país que proveen una buena educación, y yo creo que los objetivos de largo plazo en el posgrado es tener cada vez mejores magísteres y mejores doctores. Yo no hablo de posgrado cuando hablo de educación ejecutiva, que también está incluido dentro del manejo de posgrado. Pero lo más importante es, sin duda alguna, maestrías sólidas, consistentes, con esta visión estratégica y con esta visión global de los negocios, porque hoy día no necesitamos especialistas, ¿no? Necesitamos gente que tenga una visión integral de los negocios,
y doctorados que nos lleven a hacer un análisis muy claro de los temas de investigación más complicados y de mayor necesidad y de urgencia en el mundo gerencial. Tengo otra pregunta de Graciela Becerra, que dice: ¿cuál es la mejor manera de crear un ambiente de éxito en una empresa? Bueno, el ambiente es un recurso, ¿no? Crear un ambiente laboral adecuado es un recurso, uno de los 7 recursos que yo hablo de las empresas, ¿no? Una de las M's: materiales, métodos, medio ambiente, mentalidad, máquinas, mano de obra y moneda, ¿no? La mentalidad y el medio ambiente son 2 aspectos fundamentales que tengo que analizarlos, porque en muchos casos yo tengo que trabajar mucho en una organización dentro de la misma antes de salir hacia afuera para de alguna manera desarrollar un plan estratégico que me lleve a la visión esa que hemos hablado en primera hora. Hay que trabajar en un ambiente de éxito, sin duda. No me cabe la importancia de un ambiente de éxito, es sumamente importante. Hay otra pregunta de la señorita Rosana Vergara, que dice: para una microempresa, ¿cuáles serían los procesos estratégicos básicos o de mayor importancia y qué esquema sería para una mediana empresa? No creo que haya diferencia entre pequeña, mediana o grande. El procedimiento estratégico que les he mostrado aplica a cualquier organización. Puede ser grande, puede ser mediana, puede ser pequeña. No confundamos un plan estratégico con un plan de negocios, que es otra de las grandes confusiones que hay. El plan de negocios es cuando voy a crear una empresa que no existe. El plan estratégico es aplicado a una organización que existe. Yo no puedo aplicar un plan de negocio a una empresa que ya existe. No, en una empresa que ya existe ya tengo que aplicar un plan estratégico, sea mediana, pequeña, grande. En una empresa que no existe, que yo quiero crearla, un emprendimiento, ahí juega el plan de negocios. Y eso posiblemente está orientado hacia la pregunta que me está haciendo sobre las microempresas, ¿no? ¿Cómo podemos enfocar un plan estratégico desde un punto de vista social? Es decir, hecho y pensado para un grupo o población vulnerable. Bueno, en el PESTE que les mencioné yo en la presentación, la parte social es muy importante y la parte ecológica es muy importante. Yo no puedo hacer un plan estratégico y que consiga estrategias que arrasen con la flora y fauna de una localidad, o que no dejen servicios, o que no haya una responsabilidad social, ecológica y ambiental. Los planes estratégicos se basan en aspectos éticos, en valores muy sólidos, y todo es para mejorar, pero para mejorar con una implicancia en la mejora de la sociedad, sea desde una industria extractiva, que son las que tienen más complejos estos problemas, hasta una industria manufacturera o hasta un servicio financiero. Tengo otras preguntas más, a ver, vamos a ver por acá. A ver qué preguntas hay. ¿Por qué la mayoría de los cambios estratégicos fracasan? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. La etapa de implementación es la parte más complicada. Yo puedo hacer muy buenos planes estratégicos que están impecablemente desarrollados, metodológicamente, coherentemente bien armados, pero a la hora de implementarlo fracaso. Varias razones. La primera razón del fracaso es no tener un liderazgo. Cuando implemento un plan estratégico, ahí aparece el rol del líder. El líder es crucial en la etapa de implementación estratégica, porque hay veces la gente le tiene temor al cambio, y en una implementación estratégica hay cambios, y cambios muchas veces importantes. Un cambio estratégico no puede hacer felices a todos, pero también hay que hacer las cosas, porque no puedo dejar de hacerlo porque de repente afecta a 1 o 2 personas o a 10 personas. No, los planes estratégicos hay que verlos para la organización, que le vaya bien a toda la organización y que al final nos vaya bien a todos y le vaya bien a la sociedad, porque hay veces la situación de 1 o 2 personas prima sobre la situación de toda la sociedad y de todos los trabajadores. Primer fracaso, no hay liderazgo.
Segunda razón del fracaso, la cultura organizacional. Cuando la cultura organizacional es muy reacia al cambio, va a oponerse, va a ser una barrera y de alguna manera no va a ayudar al cambio estratégico. La tercera es el temor, el miedo a qué me va a pasar a mí, de repente me afecta a mí, de repente pierdo mi trabajo y la gente hace todo lo posible por bloquear todo, ¿no? Ya hemos visto casos muy interesantes en los últimos tiempos de gente que no se siente contenta con lo que está haciendo. Hay una serie de temas más, por eso que en la implementación estratégica tiene una cosa que se llama gerencia del cambio. O sea, el cambio es importantísimo, ¿no? Dice, sabiendo que los plazos van a variar del tipo de industria, ¿existe alguna recomendación en cuanto al tiempo máximo que debe trazarse para el logro de una estrategia? Sí, sin duda. Yo tengo que pensar en la industria en que estoy y eso me va a dar el horizonte de tiempo para mi plan estratégico. El horizonte de tiempo es fundamental. Si estoy en una industria de bebidas gaseosas, de repente el largo plazo pues son 3 años. Si es una industria de alta tecnología, el largo plazo de repente son 6 meses. Y si estoy en una industria petrolera, como ya la mencioné, el largo plazo va a ser 30 años. O sea, eso es importante porque eso va a manejar toda la mecánica de nuestro plan estratégico. Otra pregunta del señor Benito dice, buenas noches, ¿qué herramientas podrían usarse para el Balance Scorecard, ya que el control tiene que estar en todo el plan estratégico? El Balance Scorecard es parte del plan estratégico, sin duda alguna. Y es uno de los mejores elementos de control, porque el Balance Scorecard se llama tablero de control integrado. Ahí pongo mis objetivos de corto y de largo plazo, y pongo los indicadores agrupados en 4 perspectivas. La perspectiva del aprendizaje, la perspectiva de los procesos, la perspectiva de los clientes y la perspectiva financiera. Entonces, si yo manejo mi tablero de control basado en estas 4 perspectivas, realmente la cosa funciona bien. Otra pregunta dice, desde su punto de vista de director, ¿cuáles serían las estrategias a mejorar o implementar en la PUCP a nivel docente y administrativo para seguir mejorando los indicadores de eficiencia en la universidad? Yo creo que la Universidad Católica es una universidad de mucho prestigio en el Perú y Centrum Católica, de la cual yo soy el director, es una organización que ha prestigiado al Perú en el mundo y creo que lo ha prestigiado por los planes estratégicos que hemos desarrollado. Centrum tiene 12 años de vida y ya está haciendo su 4º plan estratégico, ¿no? Y hemos conseguido las acreditaciones más importantes del mundo, como son la AACSB, EQUIS, AMBA, hemos tenido las 2 certificaciones, el ISO 9001, el ISO 14001, y eso nos ha llevado a ser beta, gamma, sigma, y realmente ahí está ¿dónde está la base fundamental de la educación? El primer pilar es tener buenos alumnos, seleccionados bajo un proceso de admisión realmente serio. Segundo, tener excelentes profesores, profesores que tengan capacidades, profesores que hayan investigado, profesores que tengan buenos grados académicos, tengan buena experiencia en las empresas o en el área donde desarrollan sus actividades y que publiquen libros, publiquen investigaciones y, en tercer lugar, profesores que sean buenos comunicadores. Los buenos comunicadores no se encuentran fácilmente y hay mucha gente que sabe mucho, pero que al final no sabe transmitir sus conocimientos. Vamos a ver si hay otra pregunta más. Bueno, no veo más preguntas en el tablero, son las 9:15 en punto, y yo les agradezco mucho por haber estado con nosotros. Realmente ha sido un gusto trabajar este webinar y espero que les haya gustado. Les pido 3 cosas ahora. La primera cosa que les pido es que inscríbanse para recibir el link, y en el link van a recibir las transparencias que les hemos entregado. En segundo lugar, anunciar nuestro próximo webinar, que de alguna manera será de un tema también muy interesante sobre tecnologías de información a cargo del profesor Raúl Hopkins. Y tercero, llenar la encuesta de satisfacción a ver si todo ha funcionado bien y si esta manera de llegar a ustedes con la educación es positiva o qué cosas podemos hacer para mejorarla. Gracias por su atención. Les deseo éxitos y estamos a la mano acá en Centrum Católica para trabajar temas de estrategia y de liderazgo, que son los temas que yo manejo. Muchas gracias.